Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Deja. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día lunes 6 del mes quinto, mes de abril, el 2024, el día número 13 de la cuenta del Sefirot Omer, de la cuenta de las gavillas. Y hoy tenemos un tema muy especial. También iniciamos, juntamente con una nueva semana, iniciamos un nuevo estudio o el estudio que corresponde a la porción del rollo de las Escrituras. Para esta semana, desde Esdras y Nehemías, que se estudia de una manera ordenada las Escrituras para aplicarlo a la vida práctica. Esta semana es la porción de Kadoshim o santos, la santidad. Vamos a estar explicando, entendiendo y aplicando lo que es la santidad, que prácticamente es un cheque firmado de gerencia al portador y le quieres poner lo que desees, y todo se compra con santidad, todo funciona con santidad. La santidad es una boda. Eso es lo que vamos a estudiar en esta semana según el contexto de las Escrituras, e iniciamos como las mismas Escrituras. Esto nos enseñan a iniciar el día, y es precisamente a darle gracias al Todopoderoso, porque en la noche le habló a nuestra conciencia. Hemos entendido que a través de los sueños entramos a ver lo que nuestros ojos no ven, y a escuchar lo que nuestros oídos no escuchan, a sentir lo que nuestro corazón no siente, porque en el sueño pues entra en actividad ese cuerpo de gloria, esos ojos del entendimiento y esa sabiduría divina que viene a instruir los niveles de nuestra alma, a llevarlos a niveles superiores de conciencia. Y es por eso que en cada mañana le damos gracias, porque en la noche le habló a nuestra conciencia. También le damos gracias porque el Todopoderoso nos permite tener vida, por el aire que respiramos, que llena nuestros pulmones, y a su vez le envían ese oxígeno al corazón que palpita a un ritmo de generar vida, y es conforme al ritmo del cardio universal. Y es por eso que no debemos afectar esa unidad familiar para no sufrir preinfartos o infartos. No debemos interrumpir ese ritmo cardíaco y vibrar a la frecuencia del ritmo del corazón del Todopoderoso, ese corazón amoroso, ese corazón que tenía el rey David. Y es por eso que en cada mañana escuchamos el palpitar de nuestro corazón, sentimos nuestro pulso cardíaco para saber que tenemos vida, y si tenemos vida lo tenemos todo. Allí nos quedamos quietos. Como dice la palabra, quedaos quietos que yo hoy pelearé por vosotros. Entonces se inicia esa batalla entre el amor y el odio, la pelea y la contienda, entre la luz y las tinieblas. Pero simplemente le llamamos batalla no porque sea pues un esfuerzo que tengamos que hacer, sino una decisión que tengamos que tomar. Y es allí donde viene la decisión de elegir la vida y no la muerte, elegir la santidad y no lo profano. Entonces iniciamos precisamente el estudio de esta porción semanal, que se llama Santos o Kadoshim, que es, ya habíamos dicho que ser santo es como el cheque de gerencia firmado, y le podemos colocar los números que deseamos. Es la garantía de acceder a todo, y por eso pues declaramos con certeza, con seguridad, sintiendo, pensando y sabiendo que somos, dice la palabra, yo soy la riqueza de Dios manifestada ahora en mi vida y en mi mundo. Para lograr ese estado de ser hay que resplandecer, y para resplandecer hay que tener luz. Cuando se adquiere esa luz de las Escrituras, cuando se adquiere esa luz de la palabra, se le llama santo. Ser santo es ser completo, es estar lleno, no de problemas ni de dificultades. Ser santo es estar lleno de la luz de la palabra. Entonces, pues necesitamos entender ese estado de ser. Por eso, ese estado de ser, de resplandecer con la luz de la palabra, es un compromiso. Todo lo que tiene compromiso en hebreo es una boda. Y para decir boda o matrimonio
o comprometido, en hebreo se le llama kaducha, que viene de la expresión kados, que quiere decir santo. O sea que santo es un término que no hemos entendido y que si lo entendiéramos, pues podríamos tener ese compromiso. Y la pregunta es, ¿compromiso con quién? Por eso estamos estudiando que para ser primero hay que ser. Hemos estado explicando que antes de hacer hay que ser. Y la pregunta es, ¿ser qué? Y por eso, primero ser, luego hacer y por último tener. Pero la pregunta es, ¿ser qué? Y en este caso es, como dice la palabra, ser santo porque yo soy santo. O sea que no es una orden, es como una promesa, es como un estado de ser que está ahí disponible para aquel que lo quiera obtener, y es precisamente lo que queremos explicar en esta mañana. Si queremos volver a ser como el Todopoderoso, como éramos en el principio, a imagen y semejanza de Él, o sea que no había enfermedad, no había pobreza, no había tristeza, no había soledad, no había nada de lo que no es el Todopoderoso, sino que todo era y es conforme Él es. Y ese estado de ser está ahí. Delante nuestro está la bendición o la maldición, la luz o las tinieblas, la santidad o lo profano. Nosotros solamente elegimos, pero como hemos estudiado en ocasiones anteriores, pues nos programaron para elegir como piloto automático, y antes que podamos elegir, ya estamos programados para elegir con gustos, con modas, con condicionamientos culturales, y es por eso que hay que quitarse esa máscara para poder dejar salir la luz de la santidad, del entendimiento y de la sabiduría, de lo que realmente somos. Entonces, ¿qué es ser santo? Es una buena pregunta, porque si esta es el cheque que se le da a todo aquel que es un cheque al portador para comprar lo que sea, o para adquirir lo que desee, entonces pues necesitamos saber qué es, desde el contexto original, ser santo. Ser santo es ser completo, es cuando los dos se hacen uno solo, porque en el principio fuimos creados hombre y mujer, vasija que da y vasija que recibe, parte masculina y parte femenina. Entonces, si queremos tener éxito en todo, hay que dar y recibir. Entender ese concepto de la santidad. Si el Todopoderoso es santo, Él es luz, Él es amor, y Él solamente resplandece e ilumina las tinieblas, pues hay que aprender a ser como la luz, hay que aprender a ser como el Todopoderoso, hay que aprender a ser santo. Entonces, cuando en la mente se ilumina la luz de la palabra, ilumina el cuerpo, y esto permite un sentimiento. Ese sentimiento se establece el estado de santidad que tiene ese cuerpo conforme esa mente. Entonces el sentir es el secreto, y por eso ser santo es como ese, volvemos a repetir, como ese cheque al portador para que nos sirve para comprar lo que sea, o sea, todo. Si queremos ver santidad en el mundo, pues nos corresponde ser santos. Y por eso, cuando no hay santidad, cuando no hay luz, cuando no hay ese esplendor, la palabra kadosh quiere decir esplendoroso, lleno, resplandeciente, limpio, puro, bueno, son términos que nos permiten entender de qué se trata ser santos. Por eso en el misterio del idioma hebreo no se traduce, el idioma hebreo solamente se entiende. Y es por eso que estudiamos las raíces hebreas, para poder entendernos y entender al Creador y entender la creación. Cuando eso suceda, entonces entramos a ser santos. O sea, ser santos no es necesariamente ponernos un óvulo o un disco en dorado en la cabeza, que es una alegoría precisamente de resplandecer en la mente con la luz de la palabra, y que esa luz determine pues el camino a seguir. Y ahí viene la pregunta, ¿cuál es el camino de la santidad? Y entonces hay varias preguntas. Si queremos ver santidad en el mundo, nos corresponde ser santos. Y la santidad tiene un camino. Y el camino de la santidad se llama la instrucción para la vida. En hebreo quiere decir Torah, o instrucción, que fue traducido como ley. O sea que hay leyes de la santidad, hay reglas, hay principios de santidad, y hay principios
de profanarlos. Y por eso hay santos y hay santeros. Por eso hay profetas de Baal y profetas del Señor. Por eso hay sacerdotes de Baal y sacerdotes del Dios Altísimo. Entonces, si no hacemos la diferencia entre lo limpio y lo profano, pues vamos a caer en una mezcla, lo que se llama en el hebreo Babel, y es traducido como confusión. Entonces el Todopoderoso no nos saca de Egipto, que significa esclavitud, para llevarnos a Babel. O sea, no nos saca de la esclavitud para llevarnos a la confusión. Nos saca de Egipto para llevarnos a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Esa tierra prometida, o la tierra de Canaán, pues viene del hebreo cané, que significa mente. O sea que en la mente está lo limpio o está lo profano, conforme nuestra manera de pensar. Si pensamos conforme piensa el Creador, pues ahí adquirimos la santidad. Si pensamos conforme nos viene en gana o conforme nos han enseñado en el resplandor de este mundo, o los santeros de este mundo, pues vamos a estar en confusión o vamos a estar lo que se llama en Babel. Y de lo que se trata es entender, no se trata de conocer la santidad de las Escrituras. Un santo no es una persona buena, una persona o una persona mala. El ser santo es ser justo, o sea, tener un equilibrio, tener un balance en todo. Ser santo es estar completo, y estar completo es tener todas las dimensiones del árbol de la vida. Para aquellos que están un poquito más avanzados, entienden lo que es el árbol de la vida, pues sabemos que tiene 10 dimensiones y que en esas dimensiones cada una debemos de resplandecer. O sea, como guardar y cumplir todos los 10 mandamientos, digamos, no mandamientos para no mandarlos a mentir, sino estatutos o decretos. O también en ocasiones es traducido como instrucciones o principios con las cuales, o reglas con las cuales se rige el universo. Entonces, entendiendo que ser santo, pues se determina estar completo, pues miremos algunos principios de los santos o de los llamados a ser santos o de los santos que están en tal región o en tal sitio, según los evangelios. Entonces, los principios de los evangelios, de aquellas personas que aplicaron el camino de la santidad, o sea, que guardaron los mandamientos. Por eso dice la palabra, si me amas, guarda mis mandamientos. Y entonces, pues demostrar el amor al Todopoderoso es demostrar obediencia a sus leyes y a sus principios. Y cuando nosotros entramos en esa acción, se le llama santo. Entonces, por eso hay unos llamados a ser santos, hay unos santificados y hay otros santos. Entonces, dice en Primera de Corintios, que osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir al juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Entonces, empieza la alegoría. Tenemos un juicio y vamos a las cortes judiciales donde pues nos atiende una persona que ni siquiera tiene idea de lo que se trata ser santo. Entonces él, de acuerdo a las leyes terrenales, pues juzga si es que de pronto no tiene una influencia de una justicia corrupta y ha venido alguien y de pronto le ofreció soborno, qué sé yo, cómo son las prácticas de las costumbres de los pueblos, lo que se llaman los goim o los idólatras. Entonces, con esto no se trata de juzgar y de condenar a las naciones y a los pueblos, sino de entender la diferencia entre lo limpio y lo profano. Y aquí el apóstol Pablo está haciendo una gran diferencia entre ser profano y ser santo. O sea, ser santo no es ir a arreglar un problema con alguien a los estados judiciales y demandar o conseguir abogado. Por eso dice el Evangelio, abogado tenéis a Yeshua. Por eso Yeshua es la manifestación de toda la santidad, de toda la iluminación, de toda la sabiduría y de todo el poder. Y si no te sirve ese abogado, no te salva nadie. Y por eso es que antes de ir a los estados judiciales, pues hay que ir a ubicar qué es lo que está provocando esa dificultad. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? O sea, no es que el sistema de este mundo nos juzgue o juzgue a las personas que resplandecen con la luz de la palabra, es lo contrario. Y es por eso que cuando Hashem, el Todopoderoso, nos permite o nos ha permitido ir a interactuar con personas del gobierno central, pues no le echamos la culpa al gobernante, sino a los asesores conforme la santidad que hay en ellos,
Y entonces terminan aplaudiendo las malas decisiones en lugar de influenciarlos con la luz de la palabra para que tomen buenas decisiones. Y es por eso que los profetas casi nunca estaban de acuerdo con los reyes. En la historia del pueblo de Israel siempre Elías pues no la iba muy bien con Acab. Y así en cada profeta, Jeremías, Isaías, todos habían tenido problemas con el gobierno central. Entonces no se trata de condenar al gobernante, se trata de darle luz, se trata de instruirlo, se trata de guiarlo por el camino de la santidad. Y por eso dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois dignos de juzgar cosas muy pequeñas, o sea, problemas que no trascienden más allá de una discusión, un desacuerdo entre dos personas que se pelearon, que discutieron, pues obviamente hay un altar en ruinas y hay que empezar ese trabajo de volver a restaurar el altar para llenarlo de luz y que esos llamados a ser santos vengan a ser santos y ahora pues se ejerza la santidad. Entonces el resultado de esto, según la primera de Corintios en el capítulo 6, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino del Todopoderoso. Y estos eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, note, lavados y santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre de Yeshua por el Espíritu de nuestro Elohim. O sea que hay un Espíritu que se conoce como el Espíritu Santo, que no necesariamente es la paloma o humo, o qué sé yo, cuál sea la percepción que tiene del Espíritu Santo. Hay una fuerza espiritual que resplandece con sabiduría, con conocimiento, con entendimiento, con 7 manifestaciones del Espíritu del Todopoderoso, que cuando le damos espacio, le abrimos la puerta, lo dejamos entrar a nuestra mente, a nuestro corazón y a todo nuestro cuerpo, pues podemos resplandecer y tomar las decisiones correctas conforme la luz de la palabra. Y es allí cuando entramos a ese compromiso de bodas, a estar comprometido. Estar casado es estar comprometido. Entonces viene la otra situación. La persona sin preparación, sin previa preparación mental, psicológica, emocional y espiritualmente, se enamoran y toman la decisión de casarse. Está bien que tomen la decisión de casarse, pero primero hay que enamorarnos del Creador y comprometernos con Él. Con ese compromiso, entonces vamos y nos comprometemos con la persona, a la cual también debe de haber hecho ese mismo compromiso, para que sean almas gemelas y no se termine en divorcios, y no se termine en peleas, y no se termine profanando la santidad y el nombre del Todopoderoso. Entonces es allí donde damos malos ejemplos, con divorcios, con peleas, con contiendas, que tampoco condenamos a las personas que están en ese estado de ser, simplemente están en un estado de ser. No es para ser condenados, pero sí para ser elevados a un estado de ser distinto, diferente, sin rencores, sin odios, sin resentimientos, sanar la mente, el corazón, el alma, el cuerpo y resplandecer con la luz del entendimiento y la luz de las Escrituras. Y es allí donde viene ese nuevo pacto, que la instrucción, la luz del Todopoderoso quede sellada en la mente y en el corazón. Ese es un estado de ser diferente, ese es un sacerdocio diferente. Eso es lo que se llama el sacerdocio de Melquisedec. Eso es lo que ese es el espíritu de la promesa, el Espíritu Santo, el Espíritu puro, el Espíritu que nos lleva a instruirnos y a estudiar y a guardar todos los mandamientos, no algunos de ellos. Por eso el Espíritu que te lleva a matar no es un Espíritu Santo. El Espíritu que te lleva a robar no es un Espíritu Santo. El Espíritu que te lleva a mentir no es un Espíritu Santo. Es un Espíritu, pero no es santo. O sea que si nosotros hacemos la diferencia y reflexionamos si estamos viviendo en santidad o no, podemos mejorar y tomar la mejor decisión. Amarnos a nosotros mismos para encontrar que ese que ama nuestra alma, pues también le amamos y Él nos ama, y poder amar a nuestro prójimo como a ti mismo. Amar al Señor por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el compromiso de boda, ese es el compromiso que hemos adquirido para poderlo ejercitar cada día y en especial en cada mañana, y poder tener el cheque en blanco firmado por el dueño del oro y de la plata, que te permite adquirir y comprar y acceder a lo que tú desees. Que el Todopoderoso te permita practicar todos estos principios que nos enseña en cada mañana, y que tengas una buena mañana y un maravilloso día.
Boker Tov, buena mañana. Letra nos vemos luego.